Hola a todos, aquí les comparto un spoiler de esta gran serie Biel, Desires the Serious, basados en el libro. No dudes en suscribirte para estar al pendiente de los nuevos spoilers que traigo para ti. Las cicatrices en su cuerpo causadas por el periodo de vulnerabilidad aún son vívidas, aunque es el único capaz de herir a este joven, más poderoso que las balas perforantes, pero más raro y preciado que los animales superprotegidos. Estas heridas autolesivas siguen impactando a quien las ve. Los médicos que atendieron la urgencia estaban preocupados por esta hermosa jefa, aunque sabían que Enigma tenía baja sensibilidad al dolor y una asombrosa capacidad de curación, no pudieron evitar ser delicados al tocarla. Tras una cuidadosa atención, la herida sangrante de la muñeca se ha solidificado y formado una costra, pero aún se ve sangrado. Sin embargo, este pequeño pervertido dulce y débil parecía muy satisfecho. Levantó el brazo y lo admiró un buen rato. Luego giró la cabeza con un suspiro y preguntó con angustia: ¿Cuánto crees que durarán estas heridas? Se acariciaron los moretones del pecho con preocupación. Suspiró y dijo: se cura demasiado rápido, y si no puede verlo. Shen Wenlang ignoró su pregunta. Con rostro severo, extendió el libro del proyecto y discutió con él secamente. Con algo que hacer, el pequeño antepasado guardó silencio un rato, levantó la barbilla y escuchó con indiferencia, pero siempre capta los puntos clave al final del informe y señalaba los problemas con agudeza. Al terminar la conversación, Shen Welang se levantó. El antepasado, envuelto en un camisón, se levantó con él como cortesía y lo acompañó hasta la puerta de la habitación. Cuando estaba a punto de irse, le dijo con ligereza: el señor Shen podría volver a buscarlo en unos días. Debería aprovechar el tiempo y descansar bien unos días para fortalecerse. Fortalecerse significa ser capaz de aguantar una paliza, ¿verdad? Shen Wenlong lo miró con fiereza y tras aguantar un buen rato no pudo evitar maldecir: pequeño lunático. Los delicados labios de su bello rostro se curvaron de inmediato, formando un hermoso arco puro y lascivo. Señor Shen, nos vemos la semana que viene. Eigen permaneció tendido en el conducto de ventilación durante casi 4 horas antes de ver finalmente a los dos alfas de alto nivel salir de la habitación 9901, uno tras otro. El aroma a orquídeas emanaba de la puerta, que se abría y cerraba rápidamente, tan intenso que incluso un beta como él podía olerlo. Al recordar la conversación entre los dos omegas en el cuarto de lino, Heigen, que se creía un hombre desalmado, no pudo soportarlo. Salvar una vida es mejor que construir una pagoda de 7 pisos. Y esta vez hay un favor del príncipe de Shengfang Biology que ganar. Por ello, pensando en esto, sacó una herramienta de la bolsa que llevaba consigo. La mordió entre los dientes y se arrastró hacia la habitación con las manos y los pies, ágil como una serpiente que caza silenciosamente a su presa. Heiken tardó más de media hora en arrastrarse hasta el respiradero de la habitación. A través de la apertura del respiradero, vio a un omega en bata de hotel, de piel junto al ventanal. La luz interior era intensa y la suave y brillante luz ambiental iluminaba con crueldad su esbelta espalda. Cruzó los brazos y contempló la solitaria escena nocturna en las profundidades de la bulliciosa ciudad que se extendía al otro lado de la ventana. Bajo la bata gris, dos huesos de mariposa se destacaban con nitidez, pero no de forma abrupta. Al contrario, poseían una belleza profunda, como una mariposa batiendo sus alas, ansiosa por salir del capullo. Su hermoso y tierno cuello estaba expuesto fuera de la bata, y la piel cerca de las glándulas estaban cubiertas de horribles cicatrices. Tumbado en el estrecho y tenue conducto de ventilación, Henken no podía ver con claridad,
pero casi de inmediato dedujo que debían ser las marcas de los fuertes mordiscos de los alfas, esos machos que disfrutaban de un dominio absoluto frente a los omegas. Ante un trozo de carne fresca tan tierno e indefenso, sin duda lo atravesarían con sus afilados dientes sin dudarlo. Es tan lamentable. Pensando en los 100.000 millones, Heiken está a punto de llorar.